Bueno, chicos, buenas tardes. Como ya mencionaron, soy Melanie, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Acuicultura de la universidad en este momento. Y pues bueno, yo les voy a hablar de un evento natural, porque es un fenómeno natural que se presenta no solo en los mares de Chile, sino también a nivel mundial. Está asociado pues también a distintas variables, o sea, responde a distintas variables. Pues bueno, vamos a empezar para que se familiaricen con el tema. Entonces, pues la charla se titula Florecimientos algales nocivos y su problemática en la calidad de ambientes marinos. Entonces, a manera de introducción, ¿qué son los florecimientos algales nocivos? Entonces, los florecimientos algales nocivos es un crecimiento, o sea, responde a un crecimiento desmesurado, ¿sí? De microalgas, ya sean de grupos de diatomeas, de cianobacterias, de silicoflagelados, en ambientes marinos. Este crecimiento desmesurado también está asociado a una producción de toxinas o metabolitos secundarios o sustancias que están relacionados con efectos negativos sobre ecosistemas marinos, sobre la acuicultura, sobre la pesca también, y afecta como tal las economías locales. Y también pues está relacionado con efectos sobre la salud humana. Entonces, como estos generan un impacto negativo, entonces también se ha podido determinar que las ficotoxinas, o sea, las toxinas que producen algunas de estas microalgas, pueden llegar a no solo generar efectos sobre distintos organismos marinos, sino que también pueden generar efectos subletales, tanto así que no generan una mortandad masiva, o sea, no matan al organismo, pero sí de una u otra forma lo afectan fisiológicamente. Entonces, también el hecho de la alta proliferación o el crecimiento desmesurado lo han asociado a la limitación de oxígeno, ya que el exceso de biomasa puede llegar a afectar la concentración de oxígeno en la superficie, ¿sí? Lo cual puede afectar también a otros organismos marinos que sean bentónicos, o sea, que estén asociados a un sustrato. También cuando se genera mortandad, cuando ya están en fase de senescencia, estas microalgas que ya han crecido, entonces eso también puede generar biomasa, eso también puede llegar a alterar pues la concentración de oxígeno en la superficie. Entonces acá yo les quería mostrar un esquema general en donde se ve evidenciado cuáles pueden ser los posibles factores que pueden inducir el crecimiento desmesurado de especies que produzcan florecimientos algales nocivos o mareas rojas, como pues lo han mencionado coloquialmente, como lo han llamado coloquialmente. Entonces, tenemos por una parte, ¿dónde que se puedo? Listo. Entonces, tenemos por una parte el vertimiento de residuos, lo cual puede también proporcionar nutrientes que benefician el crecimiento, o sea, que pueden ser usados por distintas o diatomeas, dinoflagelados, cianobacterias y influir en su crecimiento. Pero también tenemos la luminosidad o la irradianza como tal. También tenemos otro en esta zona, que pues no solo en esta zona, en otras donde se presenten también, donde se realicen actividades acuícolas, como la salmonicultura, esto también puede llegar a generar, pues puede ser una fuente de nutrientes, que puede ser a través de las excretas, o sea, donde se produce amonio, puede ser también a través de las fecas, donde se pueden producir otros elementos, tanto nitrogenados como de fosfato, y también esto puede llegar a que incide sobre el crecimiento como tal desmesurado de algunas especies de dinoflagelados. También otro factor es la alta temperatura, que como se dan cuenta, o sea, acá lo que se está mostrando es un incremento de la temperatura a medida que va pasando el tiempo. También están en el aporte de dióxido de carbono atmosférico, lo cual influye en la acidificación, o sea, una baja de pH, lo cual también se ha asociado a un alto crecimiento de algunos dinoflagelados,
pero también no solo a su crecimiento, sino a la producción de toxinas de estos. Entonces, esto es un esquema general que les quería mostrar, en donde pues obviamente está mostrando una sinergia de variables que pueden llegar a influir sobre el crecimiento, sobre la aparición de este fenómeno, que son los florecimientos algales no nocivos, o, como coloquialmente hemos dicho, pues son las mareas rojas. Entonces, acá lo que les estoy mostrando es que muchas de estas variables que les mencioné, tanto ambientales o también de eutroficación, están asociadas al cambio climático. Entonces, los florecimientos algales nocivos, los FAD, no solo se van a presentar o no solo se van a producir porque haya un incremento de temperatura, porque haya un incremento de irradianza o una disminución de pH. Esto es una sinergia, este es un compendio de muchas variables que pueden llegar a influir sobre este crecimiento, ¿sí? Entonces, especies tóxicas o ictiotóxicas, como también las han llamado porque afectan directamente a peces u otros organismos marinos, responden a los cambios de estas variables. Y por eso es muy importante, entonces por eso también es muy importante que cuando se genere un florecimiento algal nocivo, ya sea acá o en otra parte del país, lo primero que hacen es medir las variables asociadas a la columna de agua, ya que esto nos brinda información de cuáles eran las condiciones que permitieron que estos florecimientos algales nocivos o que esta FAN en especial se produjera. Entonces, ¿y por qué? Porque también se han dado cuenta que estas variables pueden llegar también a influir sobre la respuesta fisiológica de dinoflagelados o diatomeas, también en su biografía, o sea, que se han dado cuenta que han podido colonizar especies que no estaban registradas en unas zonas, aparecen y se dan cuenta que, bueno, es que las condiciones han cambiado, por eso es que están apareciendo estas especies y que tras de todo producen toxinas. Entonces, potencial efecto sobre no solo los organismos marinos, también la salud humana. Entonces, este es un ejemplo de un organismo, de organismos que se pueden llegar afectados, que se pueden llegar a ver afectados por los florecimientos algales nocivos. Entonces, acá yo les quería mostrar un ejemplo que es el efecto en peces. Entonces, sí que se ha observado, digamos, cuando se presenta cuando es un dinoflagelado o varios dinoflagelados o diatomeas que están generando, que, que están generando un efecto o que son especies dominantes dentro de un florecimiento algal nocivo. Entonces se han dado cuenta que el pez responde de una forma negativa. ¿Por qué? Porque genera, o sea, muestra una torsión violenta, una pérdida de equilibrio, muerte por insuficiencia respiratoria. Entonces también porque hay una alteración en su sistema cardiorrespiratorio, hay una disfunción a nivel enzimático, hay una adhesión también de sus filamentos branquiales. Entonces, también muchos estudios le han prestado atención o también han destacado la importancia de este órgano que son las branquias, porque prácticamente este es el órgano que está expuesto. Sí, literalmente, cuando se presenta un florecimiento algal nocivo, es el órgano que está más expuesto a las células, ¿sí? A los organismos que constituyen estos FAN, estas mareas rojas. Entonces, ¿y por qué son importantes? Porque las branquias prácticamente están, o sea, cumplen una función de intercambio gaseoso, Es que es un tema de investigación. difusión iónica, regulación también del pH, balance de nitrógeno, entre otros. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que se lleva a cabo? ¿Cuál es el mecanismo que muestra como tal? O el daño que muestra estas células o que se ha estudiado que muestran estos organismos sobre los peces. Entonces, este daño se puede ver evidenciado tanto a nivel mecánico o producción de ictiotoxinas. ¿Por qué a nivel mecánico? Porque muchas de estas especies que se han caracterizado como tóxicas o que han formado florecimientos algales nocivos tienen estructuras físicas y lo que hacen esas estructuras es dañar el tejido de las branquias. Entonces esto genera una mucosidad y esta mucosidad puede llegar a generar asfixia en los peces. Entonces, el otro mecanismo de acción es a través de las ictiotoxinas, en donde también se han dado cuenta que no son solo las toxinas que generan un daño, que también gracias a la producción de especies reactivas de oxígeno y también de pufas, que son ácidos grasos, ¿sí? Estos tres generan un efecto sinérgico sobre el tejido branquial. Entonces, como se muestra acá
acá la imagen del pez. Entonces está las microalgas tóxicas, que acá están evidenciadas por dinoflagelados, que pueden llegar a ingerirse por medio del agua o también pueden llegar a afectar directamente las branquias, y esto está generando un efecto que se llama alteración del voltaje de canales de sodio. Entonces lo que está generando es un efecto como de parálisis en el pez. Entonces esto es uno de los tantos ejemplos de cómo los microorganismos, estas microalgas pueden generar daño. Otro ejemplo es también dinoflagelados que son bentónicos, o sea que están asociados tanto a macroalgas o sedimentos. Un ejemplo de esto es, digamos, lo que pasa en México, que es una zona tropical donde se ha podido evidenciar o donde también se ha estudiado un síndrome que es el de la ciguatera. Entonces, que son varios dinoflagelados de distintas especies que se han caracterizado como bentónicas o ticoplanctónicas, que literalmente no le hacen daño a los peces o no le hacen daño a algunos mariscos, pero sí se acumulan dentro de estos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque producen toxinas que son lipofílicas. Entonces, no le hacen daño a estos, pero a través de la bioacumulación sí pueden llegar a generar un daño. ¿Por qué? Porque simplemente se va pasando a través de la cadena trófica, pero justo cuando el ser humano consume estos mariscos, sí se llega a ver afectado. Entonces, muchas de estas toxinas están asociadas a un síntoma que se llama que son toxinas diarreicas, o sea, que generan problemas gastrointestinales. Este es otro ejemplo. Entonces, acá lo que les quiero mostrar son distintas especies que se han caracterizado a nivel mundial, tanto de dinoflagelados otros grupos, en donde han generado efectos, ¿sí? Donde se ha caracterizado qué tipo de compuestos producen, ya sean carlotoxinas, sean también PUFAs, que son los ácidos grasos que les comenté, que sean especies de oxígeno, que sean neurotoxinas, toxinas paralizantes, toxinas amnésicas, ¿sí? Hemolicinas, y también, pues, cuál es el efecto que se ha podido describir y cuál es el efecto característico de cada una de estas toxinas. Entonces, ya sea mortalidad, que ya es un efecto letal, o subletal, que ya es un efecto que obviamente no mata al organismo, pero sí el organismo tiene que gastar mucha energía para llegar a y depurar esa toxina que entra. Listo. Entonces, esta es una tabla de distintas especies que se han presentado, o sea, que han generado florecimientos algales nocivos acá en Chile. Entonces, las que resalté prácticamente fue Alexandrum catenella, que fue una de las especies que generó una mortandad masiva, no solo de peces, sino de un montón de organismos marinos en el 2016. Yo creo que todos supieron de este evento. Entonces, y también Pseudochatonella verruculosa, que esta fue la primera especie que se reportó, o sea, fue la que generó una mortandad masiva, sí, con pérdidas multimillonarias en distintas jaulas de salmón. Después de esta ocurrió otro florecimiento algal nocivo, el cual el protagonista fue Alexandrum catenella, pero como si fue más costero, se presentó más cerca a la costa, pues se presentó también una mortandad masiva de organismos marinos, pero cayó de todo. O sea, cayeron aves, crustáceos, moluscos, peces, de todo. O sea, fue una catástrofe, literalmente. Entonces, también acá lo que quería mencionar es que justo la temperatura, ¿sí? Y la salinidad que se reportó en esa época fue de 15 a 17 grados Celsius y hubo una salinidad de 30, en donde también indicaron que esta era una temperatura alta, ¿sí? Pues con respecto a las temperaturas que se habían registrado anteriormente en la zona donde ocurrió. Y esto fue en zonas cercanas a Chiloé. Entonces, otro florecimiento algal nocivo que les quería mostrar fue el que se presentó en el Golfo de Penas. Y esto fue bastante particular porque este se presentó en un whale boat, donde se estaban transportando unos peces a unas salmoneras,
¿sí? Y justo pasaron por una zona donde había florecimiento algal nocivo. Y oh sorpresa, que se generó una mortandad total de todo lo que había en el wellboat. Entonces fue una mortandad masiva de los peces. Y lo que también se registró en esa zona, primero, se hizo una caracterización de qué especies estaban constituyendo como tal este florecimiento algal nocivo y se dieron cuenta que muchas de las especies pertenecían al género Carenia, que son dinoflagelados, que producen neurotoxinas, que se han caracterizado como ictiotóxicos porque afectan, porque se han visto asociados también en otras partes del mundo a mortandades masivas de peces, pero también se han dado cuenta que Carenia, que las distintas especies de Carenia no solo afecta a los peces, también genera mortandades masivas y efectos sobre otros organismos marinos. Pero pues, oh sorpresa en este caso, fue la mortandad masiva de peces en el wellboat. Y que una de las especies también que fue característico más dominante fue Carenia mikimotoi. Entonces, esto fue en el 2017 y la temperatura que se reportó estuvo de 13 a 14 grados Celsius y la salinidad de 30 a 32. Entonces, también como una de las hipótesis también que se tiene, también, pues bueno, bajo otras condiciones, cuando se ha cultivado estas células, estos dinoflagelados, o sea, cuando se han generado experimentos bajo condiciones de cultivo, también se han dado cuenta que, pues, que Carenia no crece a, a salinidades por debajo de 30, pero oh sorpresa, que justo acá, en esta zona, la salinidad estaba de 30 y 32, y la mayoría de especies eran del género Carenia, representaban el género Carenia. Entonces, bueno, estos son ejemplos en donde les quiero mostrar, digamos, cuáles eran las condiciones, o sea, cuáles son también como los estudios que se han hecho sobre los florecimientos algales nocivos del 2016. Entonces, acá estos son células. Esta es Pseudochatonella verriculosa, ¿sí? Este es Alexandrium catenella, que pues prácticamente siempre, o sea, la mayoría de veces se están reportando así en cadenas. Y acá en este mapa, lo que les quiero mostrar es un estudio que han hecho mostrando cuál es el comportamiento tanto de Alexandrium catenella como de Pseudochatonella verriculosa, tanto a cambios de temperatura como a cambios de salinidad. Entonces, referente a Pseudochatonella verriculosa, lo que se muestra es que esta ha logrado colonizar altas latitudes, ¿sí? También gracias al cambio de salinidad, a que se ha logrado bajar, a que la zona ha bajado la salinidad. Entonces, esto ha sido benéfico para Pseudochatonella verruculosa. Entonces, atribuyen esa colonización a un gradiente de salinidad. En cambio, Alexandrium catenella se han dado cuenta a través del tiempo, 1972 al 2016, que ha colonizado bajas latitudes. ¿Por qué? Porque esto también ha respondido a los cambios de gradientes de temperatura. Entonces, pero como habíamos mencionado anteriormente, cuando se presenta un florecimiento algal nocivo, este no es solo indicador de que cambia la temperatura. Entonces también ahí, ya habíamos dicho, temperatura, salinidad, nutrientes, también pH, es todo un compendio. Entonces acá les quería también mostrar una serie de noticias que se dieron en la zona, también respuesta de muchos pescadores, o sea, como personas que componen la comunidad pesquera, pues tanto en Chiloé, también lo que se presentó, o sea, como las noticias también que se presentaron de la zona, y pues también lo que también se muestra es como el desespero de la gente frente a una catástrofe, pues que no se vio llegar, o sea, que simplemente no se estaba preparado para recibir. Entonces, tanto que se generaron noticias en donde los pescadores iban a demandar a los culpables de la marea roja, o sea, ¿quién es el culpable de un florecimiento algal nocivo? Que también en ese momento se tomaron decisiones porque la mortandad masiva de peces, o sea, de salmones en las jaulas fue altísima. Entonces también lo que hizo en la pesca fue tomar la decisión de que muchos de estos peces se iban a botar en una zona. Entonces,
mucha gente pensó que o sea, que el vertimiento de estos peces en unas zonas que supuestamente estaban cerca de Chiloé fue lo que generó la segunda marea roja, y no. Después se hizo un estudio en donde dijeron que no, que ese vertimiento no fue lo que generó el segundo florecimiento algal nocivo. Entonces también se presentaron, entonces también otra noticia era que los pescadores exigen soluciones dignas al gobierno, porque también como una mortandad masiva de muchas especies de organismos marinos, que cayeron crustáceos, peces, también moluscos, entonces, y son también organismos de los cuales la gente se beneficia, pues, en lo que vende también pues para llevar el pan a su casa. Entonces dijeron, bueno, el gobierno, ¿cómo nos va a ayudar? Y pues bueno, acá también los pescadores de Chiloé en Chile anunciaron una querella contra quienes sean responsables de la marea roja. Y acá pues también una imagen general de de todo el efecto que generó la segunda marea roja. Este es otro ejemplo del florecimiento algal nocivo que se presentó en el 2017 en el Huelvo, ¿sí? Ahí en el Golfo de Penas, que pues bueno, acá se muestra también como una foto en real time de distintas especies de carenias, ¿sí? Y acá lo que les quería mostrar era un mapa de la zona del Golfo de Penas, en donde se estableció que obviamente se presentaron altas temperaturas para la zona y también bajas salinidades, ¿sí? En la zona, y que esto también fue lo que influyó el sobrecrecimiento de estas especies. Entonces, y que en esta zona también se encontraron, cuando se muestró, se encontraron distintas especies del género Carenia. Y bueno, y estos son noticias que también generaron entidades, pues entidades certificadas, entidades válidas que también trabajan mucho para el estudio de los florecimientos algales nocivos de la zona. Entonces acá donde se está haciendo el muestreo para agarrar, para tomar las muestras de agua, y esto es una red de fito, entonces con la cual pues tomaron las muestras para hacer la identificación de las microalgas presentes en la zona. Entonces pues de hecho vieron que sí, que el Instituto de Fomento Pesquero confirma la presencia de algas nocivas como Carenia mikimotoy en el Golfo de Penas, que fue donde se presentó la mortandad masiva de los peces, de los salmones que están siendo transportados. Entonces, otra noticia también que se presentó fue como, entonces, una microalga mató 170.000 salmones de un paraguaso en el Golfo de Penas. Entonces, simplemente de un golpe en el Golfo de Penas, porque fue así nocivo, o sea, fue así como radical. Entonces, bueno, pues eso es todo. Entonces, eso era lo que les quería mostrar. Pues bueno, cómo se generan a manera general, qué es una marea roja, cómo se genera, qué variables ambientales están asociadas, o sea, cuando estas cambian, si pueden favorecer o no pueden favorecer, pues el crecimiento desmesurado de algunas especies que se han caracterizado como tóxicas, que pues ese es el problema. También, pues, otra cosa que quería mencionar es que no todos los florecimientos algales son letales o subletales, también hay algunos que son inocuos, que simplemente cambian la coloración del agua. Entonces, por eso es que es necesario hacer un estudio, o sea, cuando se presenta o antes de pues, generar cuáles, o sea, hacer muestreos constantes de cuáles son las condiciones ambientales del agua, cuál es la temperatura. También hay muchas entidades como el Instituto Fomento Pesquero, también Cernapesca, también universidades que están a la vanguardia y que también le están metiendo mucho esfuerzo al tema y al estudio de los florecimientos algales nocivos. Entonces, digamos, el IFOP, el CREAN, tiene sensores por distintas zonas donde pues se genera potencialmente, o sea, se puede generar potencialmente un florecimiento algal nocivo, en donde constantemente saben o monitorean y tiene programas de monitoreo. Entonces, constantemente ven cuál es la temperatura, cuál es la salinidad, también ven el tema de la irradianza, y pues eso también te da información
si se puede llegar a formar o si no, o cuáles son las condiciones para que se llegue a producir un florecimiento algal nocivo. Eso es todo. Muchas gracias.